A ver la cuarta y última parte del tema de circuitos secuenciales sincrónicos. En este caso, la parte que nos faltaba es la parte de simplificación de circuitos secuenciales. Bueno, cuando llegamos a un diagrama de estado en base a el comportamiento que queremos que tenga el circuito, como ya vimos la clase pasada, en algunas ocasiones no obtenemos, o generalmente en realidad no vamos a obtener el mínimo, el que utiliza la mínima cantidad de estados, ya que esa etapa, o sea, la etapa de, a través de la descripción del comportamiento que se quiere obtener el diagrama de estado, es la más compleja. Entonces, generalmente tenemos algunos estados que son equivalentes y que el diseñador no es capaz de eliminarlos a simple vista. Entonces, bueno, existen técnicas que nos permiten simplificar estos estados que son redundantes y obtener un circuito optimizado que va a ser, bueno, va a utilizar menos estados y por lo tanto menos recursos. Entonces, lo que queremos es eliminar los estados que son equivalentes. Equivalentes es un estado, son dos estados que no podemos distinguirlos, ¿sí? O sea, van a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué nos conviene eliminar los estados redundantes? Bueno, como ya dijimos, por el costo, porque la cantidad de componentes que tenga nuestro circuito va a elevar el costo, el circuito va a ser más complejo, va a tener más conexiones, etc. Y además, va a ayudar, tener un circuito más pequeño va a ayudar en el análisis de fallas, porque generalmente las rutinas que son de diagnóstico, que se realizan por software, suponen que no existen estados redundantes, que el circuito es el mínimo que se puede obtener. Entonces, los métodos que vamos a ver de simplificación, el primero en realidad es más como un comentario porque es lo primero que uno hace cuando tiene un diagrama de estados siguientes, es por simple inspección. O sea, por simple inspección determinar si hay estados redundantes. Después tenemos el método de particiones, conocido como método de Huffman-Millie, y la tabla de implicantes, que es también conocido como el método de Paul-Unger. Bueno, vamos a ver unos ejemplos para el caso de simplificación por simple inspección. Acá tenemos un caso, una tabla de estado siguiente, donde tenemos 4 estados y un bit de entrada. Entonces, fíjense cómo son las transiciones de estados y, bueno, cuáles son las salidas. Analizándolo, podemos ver que el estado B y el estado C, fíjense, van los dos. Para una entrada 0, los dos van al mismo estado, al estado C, y la salida es igual, es 0. Y para una entrada 1, los dos van al estado A y la salida también es igual, porque los dos dan una salida de 1. Entonces, bueno, uno de estos estados podemos eliminarlo, eliminamos el estado B y nos quedaría la tabla simplificada. Acá tenemos otro caso en donde si vemos los estados B y D, tenemos la sospecha de que pueden ser equivalentes, ya que fíjense, B para entrada 0 va a él mismo, se mantiene en B con salida 0. Y D con entrada 0 también se mantiene en el mismo estado y con salida también 0. Y para entrada 1 los dos van a el estado A con salida 1. Entonces, cuando vemos una situación de estas, tenemos que suponer que se tratan de estados equivalentes y verificar, o sea, con verificar qué hacemos. Eliminamos uno de los dos y reemplazamos dentro de la tabla el estado de que ahora lo eliminamos, hay que reemplazarlo por el estado que suponemos que es equivalente, en este caso el estado B. Entonces, así nos quedaría la tabla reducida. Acá tenemos otro caso, si vemos los estados B y D de vuelta, fíjense, B para entrada 0 va al estado D y D para el estado 0, para la entrada 0 va al estado B y para la entrada 1 los dos van al estado A. Entonces, de vuelta, suponemos que son equivalentes, eliminamos D y reemplazamos dentro de la tabla donde aparecía D, lo reemplazamos por el equivalente que era B. Entonces, sustituimos y nos queda la tabla reducida.
Acá tenemos otro ejemplo, es un circuito con 8 estados y fíjense, es bastante simple este en realidad. Fíjense, el estado Q2 y Q3, los dos van al estado Q1 para una entrada 0 y los dos van a un estado Q5 para una entrada 1 y también con salidas iguales. Lo mismo para Q4 y Q5, Q2 para la entrada 0 con salida 0 y Q6 para la entrada 1 con salida 1. Y bueno, lo mismo con Q6 y Q7. O sea, este es bastante sencillo de darse cuenta. Entonces eliminamos los estados redundantes y obtenemos la tabla reducida. Entonces, ahora nuevamente podemos seguir observando esta tabla y fíjense que los estados Q4 y Q6, que nos quedaron luego de hacer la simplificación anterior, fíjense, los dos para una entrada 0 van hacia un estado Q2 con salida 0. Y para una entrada 1 van los dos a un estado Q6 con una salida 1. Entonces, ahora estos dos estados nuevamente son equivalentes. Por lo tanto, eliminamos uno de ellos y reemplazamos dentro de la tabla donde figura este estado eliminado con el que es equivalente. Bueno, finalmente acá tenemos cómo nos queda. Fíjense, partimos de una tabla de 8 estados y terminamos con una tabla de 4 estados. Bueno, vamos a ver ahora el método de particiones que es también conocido como método de Huffman-Millie. En este caso vamos a verlo directamente con un ejemplo, porque es más sencillo de entender. Bueno, partimos de esta tabla de estado siguiente, donde tenemos 8 estados con sus respectivas transiciones y salidas. Lo primero que tenemos que hacer es identificar las salidas. Entonces vamos a agrupar a los estados según las salidas que tengan. Fíjense que Q0 tiene salida 1, 0, Q1, Q2 y Q3 tienen salida 0, 0 y Q4, 5, 6 y 7 tienen salida 0, 1. Entonces vamos a hacer tres grupos que los llamamos tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. Ahora, una vez que tenemos agrupados los estados según su salida, vamos a armar esta tabla. En esta tabla vamos a poner las clases A, B y C y abajo vamos a poner los estados que la componen. Ahora en una nueva fila de esta tabla vamos a poner los estados siguientes para cada uno de los estados. Entonces, si los estados siguientes fueran equivalentes dentro de cada clase, ya el proceso terminaría en este punto. Vamos a ver qué pasa en el ejemplo. Fíjense, Q0, ¿qué estado siguiente tiene? Tiene el estado siguiente Q0 para una entrada 0 y Q4 para una entrada 1. Entonces completamos la tabla con Q0 pertenece al estado A, entonces completamos a qué clase pertenece el estado siguiente de Q0 y Q4 pertenece a la clase C. Entonces completamos en la tabla a qué clase pertenece el estado siguiente de Q0. Y así para cada uno de los estados. Le ponemos a qué clase pertenece cada uno de sus estados siguientes para una entrada 0 y para una entrada 1. Bueno, ahora nos damos cuenta que dentro de una misma clase existen estados siguientes que pertenecen a distintas clases. En el caso de la clase A no, porque tenemos un solo estado. En el caso de la clase C, todos los estados siguientes pertenecen a la clase B y a la clase C. En ese no hay problema. Pero en la clase B, fíjense que Q1, los estados siguientes de Q1 pertenecen a la clase A y a la clase C, y los de Q2 y Q3 pertenecen a la clase B y a la clase C. Entonces, tenemos que crear un nuevo estado y separar el estado B en Q2 y Q3, que son los dos que tienen iguales estados siguientes, y Q1 lo separamos, que tiene los estados siguientes tienen una clase distinta. Entonces formamos una nueva clase llamada D. Ahora, esto es muy importante y es en lo que siempre se equivocan, tenemos que volver a poner las clases de los estados siguientes, teniendo en cuenta que ahora el
el estado Q1 pertenece a la clase D. Entonces, volvemos a completar Q1, Q0, para una entrada 0 va al estado Q0 que pertenece a la clase A. Entonces completamos con A. Bueno, y así completamos para todos. Fíjense que ahora Q2 y Q3 van a pertenecer, los estados siguientes, a la clase D, que es la clase nueva. Entonces hubo un cambio con respecto al anterior. Bueno, ahora nos damos cuenta que todos los estados, las clases de los estados siguientes de cada grupo pertenecen a las mismas clases. Por lo tanto, ahora ya podemos decir que los estados que pertenecen a una misma clase son equivalentes. Entonces simplemente nos tenemos que quedar con un estado cualquiera de cada una de las clases. Por ejemplo, nos quedamos, A tiene un solo estado, así que nos quedamos con Q0, B nos quedamos con Q2, C nos quedamos con Q4 y D nos quedamos con Q1. Y acá tenemos cómo nos quedó la tabla reducida. Bueno, ese es el método de las particiones. Ahora vamos a ver el otro método que se llama tabla de implicación o método de Paul-Unger. De vuelta lo vamos a ver con un ejemplo porque es más fácil de comprender. Este método tiene la ventaja de que se puede utilizar en circuitos secuenciales con especificación incompleta. Eso, no sé si se acuerdan, en la primera clase habíamos dicho que eran los casos en los que algunas transiciones no se iban a dar nunca. Entonces cuando llegábamos a la tabla de estado siguiente, habían algunas transiciones que tenían redundancias. Era porque, como el ejemplo del detonador de bomba, porque nunca se iba a transicionar, nunca se iba a dar esa entrada, entonces no se iba a producir una transición. Bueno, en este caso vamos a ver aplicado a esta tabla de estado siguiente que podemos ver acá, que es completa esta. Bueno, lo primero que hay que hacer es armar la tabla de implicación. ¿Esto qué es? Fíjense, tenemos que armar esta especie de triángulo donde como filas vamos a poner todos los estados menos el primero. Fíjense, el estado A no está, ponemos B, C, D, E, F, G. Y como columnas vamos a poner todos los estados menos el último. De la A a la F y el G no está. Y bueno, vamos a armar casilleros que van a ser las intersecciones de todos los estados. Entonces, ¿con qué vamos a completar cada uno de estos casilleros? Bueno, fíjense, del lado izquierdo de la casilla lo vamos a completar con los estados siguientes del estado que está en la columna. Entonces, fíjense, el estado A tiene como estado siguiente para una entrada 0 B y para una entrada 1 el estado C. Entonces completamos con B y C. Y del lado derecho de la casilla vamos a completar con los estados siguientes del estado que está como fila. Entonces fíjense, B tiene como estado siguiente D para una entrada 0 y E para una entrada 1. Entonces completamos con D y con E. Y así completamos para todos los estados. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer es, vamos a tachar las casillas de los estados no equivalentes. Y ¿cuáles son los estados no equivalentes? Los que tienen distinta salida. Entonces miramos en nuestra tabla de estados siguientes y nos fijamos cuáles tienen distinta salida. Fíjense acá el estado D tiene salida 1, 1 y todos los demás estados tienen salida 0, 0. Entonces D, todas las casillas que tienen el estado D las tenemos que eliminar. Entonces fíjense, D, eliminamos todas las filas y toda la columna de D. Ahora, ¿cuáles son los estados 1 no equivalentes que tachamos? Bueno, ahora vamos a ir viendo cada una de las casillas que tachamos y cuáles son los estados 1 no equivalentes. Fíjense, la primera casilla que tachamos es D con A. Entonces, el primer estado no equivalente es DA. Después la segunda es DB.
DB es el segundo estado no equivalente. La tercera es DC, la cuarta es ED, FD y GD. Y esos son los 1 no equivalentes. Ahora, ¿por qué nos interesaba esa lista? Porque ahora el segundo paso va a ser tachar, miramos dentro de las casillas y vamos a tachar todas las casillas que contengan esos estados 1 no equivalentes. ¿Cuáles eran? Bueno, eran estos de acá, que en realidad son todos los estados D con cada uno de los otros estados. Entonces, siempre que aparezca D con algo, en este caso, lo vamos a tachar. Entonces, fíjense, acá tenemos BD, entonces lo tachamos, porque tiene un estado 1 no equivalente. Acá tenemos CD, entonces lo tachamos. Y así tachamos, fíjense, en todas las casillas donde adentro había una D, las tachamos. Y esos son los estados 2 no equivalentes. Entonces, ¿cuáles son los estados 2 no equivalentes? Bueno, vamos viendo cada una de las casillas que tachamos. La primera que tachamos es B y A. Entonces, B y A es el primer estado no equivalente. La segunda que tachamos es EA. Este es el segundo. Y así cada una de las 2 no equivalentes, que van a ser toda esta lista que tenemos acá. Bueno, tercer paso. Ahora lo que tenemos que hacer de vuelta, mirar adentro de cada casilla y tachar las casillas que contengan alguno de los estados no equivalentes, 2 no equivalentes. Entonces, los estados 2 no equivalentes que teníamos son estos que vemos acá. Y vamos a ir mirando cada una de las casillas y tachando los que figuren en esta lista. Por ejemplo, acá tenemos BF, que es, bueno, FB, entonces la tachamos con un 3. Acá de vuelta tenemos BF, también la tachamos. Acá de vuelta tenemos BF, la tachamos. Y acá también tenemos BF, la tachamos. Y no hay más. Ahora, ¿cuáles son los estados 3 no equivalentes? Bueno, fíjense, el primero que tachamos es CA, el segundo es FA, el tercero es GC y el cuarto es GF. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es mirar dentro de las casillas que nos quedan sin tachar y buscar a ver si hay alguna de estos estados no equivalentes. Y vemos que no hay ninguno, entonces este proceso se terminó acá. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, ahora vamos a armar una tabla donde vamos a poner como filas, vamos a ir poniendo los estados de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda de esta pirámide. Entonces, tenemos acá F, E, D, C, P, A, que son estos estados, de derecha a izquierda, y nos quedaron todos tachados menos estas dos casillas. Las casillas que quedaron sin tachar son las que indican equivalencias. Entonces, vamos a completar ahora esta tabla. Vamos leyendo de derecha a izquierda y vamos buscando a ver si quedó alguna casilla sin tachar. En la primera no hay ninguna casilla sin tachar, ponemos una raya. En la siguiente, de vuelta, no hay ninguna casilla sin tachar, ponemos una raya. En la D tampoco, otra raya. En la C tenemos una casilla sin tachar que corresponde a FC. Entonces ponemos FC entre paréntesis y pasamos a la siguiente. Se pasa a la columna siguiente y se arrastra, digamos, los estados equivalentes que se hayan encontrado. Entonces, en B no hay ninguna casilla sin tachar, solamente mantenemos la que habíamos encontrado en C. Y en A mantenemos la que encontramos en C y además agregamos esta de acá, que es GA. Bueno, finalmente, entonces vamos a poner todos los estados y los que nos quedaron agrupados los ponemos agrupados. Entonces tenemos el estado A, que está agrupado con G, el estado B quedó solo, C que está agrupado con F, D solo y E solo. Entonces de acá, los que están solos son no equivalentes, esos no los podemos eliminar, y dentro de los que quedaron agrupados nos podemos quedar con uno solo. Entonces A es equivalente con G y F es equivalente con C. Entonces
A y G, vamos a elegir uno solo, y C y F también son equivalentes, nos vamos a quedar con uno solo. Entonces tachamos los redundantes y reemplazamos dentro de la tabla, los que tachamos los reemplazamos por los equivalentes que quedaron sin tachar. Acá está la tabla reducida. Bueno, hasta ahí, y ahí terminaría el método. Estos métodos son, como les había comentado antes, son sistemáticos. Uno se pone a seguir los pasos que propone cada uno de los métodos y se consigue llegar a la tabla mínima. Se puede hacer manualmente o existen programas, software que que nos hacen estas reducciones o esta simplificación de tablas. Lo más interesante quizás o lo más difícil es, como les decía la clase pasada, a partir de la descripción del circuito llegar a un diagrama de estados o tabla de estado siguiente. Cualquiera de los dos nos está modelando el comportamiento de un circuito. Eso es lo más quizás difícil y es lo que tiene que aportar el diseñador. Entonces podemos realizar eso, llegar al diagrama de estados sin preocuparnos de que sea la cantidad mínima de estados, y después usando estas técnicas podemos reducir el circuito a el que utiliza la mínima cantidad de estados. Bueno, toda la bibliografía, todo el contenido fue sacado de este libro, así que el que quiera profundizar puede leer o repasar los conceptos de acá.